de Inglaterra me pidió que le sustituyera. Que podrías estar aquí perfectamente. Muy bien, buenos días a todos. Iba a hacer una mención a Scott, Lorna, David y Rose, pero no están, ¿no? ¿No están? No, estoy yo. Bueno, lo dejo para otro día que no aplica. Es tiempo o en estas previas semanas, tiempo de astenia primaveral, lo llaman así, astenia. ¿Están dando los cables? Ya. Tiempo de astenia primaveral, tiempo de inicio del calor, al fin y al cabo tiempo de cambio, el que se produce en estas semanas de transición entre invierno y primavera y ya entrando casi en verano. No digamos nada de este tiempo para los adolescentes, ¿no? Que se produce ahí, y para adolescentes la explosión hormonal que se produce. Tengo manía a veces cuando voy en el coche con mis hijos y veo a una pareja preadolescente besándose y muy impetuosos en su abrazo de pitar con el coche, con el consiguiente enfado de mis hijos, hasta que un día me para la Guardia Civil y me haga recordar esta bromita forever, ¿no? Como decía, tiempo de cambio no solo en el sentido orgánico, emocional, según dicen los psicólogos, sino también a nivel práctico. A nivel logístico, en nuestras casas, los que tienen hijos pequeños, todavía supone también este tiempo supone también un trabajo arduo, que es el cambio en esta temporada de ropa de invierno a verano, comprobar la ropa que vale o no vale, y lo cual, al menos a nosotros, como padres de 5 hijos, la verdad que nos genera estrés. Y esto del cambio de ropa de mis hijos, me acordaba estas semanas atrás de un trauma mío un trauma, voy a decirlo, de la preadolescencia en Burgos, donde nací. En casa éramos muchos, éramos 5 hermanos, y era práctica habitual pasarnos la ropa utilizada de un hermano a otro. Encima vivíamos en un portal, que lo he comentado una vez, porque mis tíos tenían un negocio de morcilla de Burgos, la buena, y vivían ahí 5 tíos. Vivía mi padre, 3 hermanas y otro hermano, o sea 5 en total, y en primos éramos en un portal, lo cual aquello era un escándalo, 20 primos. Y había un trasiego incesante de ropa entre unos y otros, que parecía el mercadillo. Y curiosamente a mí, por sucesión de edad, etcétera, me tocó la ropa de mi prima Begoña. Vamos, lo que era pseudo factible de usar tanto por chico como por chica, un jerseycito, un pantalón. Mi prima Begoña, pero os aseguro que la ropa de mi época no era tan unisex como puede ser hoy en día en algunas prendas, y la verdad que a mí me generaba a veces más que vergüenza. Hasta que un día en segundo de BU, el actual cuarto de la ESO, me sacaron a la pizarra con otro pantalón que me había pasado mi prima Begoña, y tuve tal vergüenza que dije a mis padres, digo, hasta aquí hemos llegado. Y la cosa, gracias a Dios, paró. Como decía antes, tiempo de cambio, tiempo de transición, pues que sea este un tiempo de cambio no solo a nivel práctico, sino también para hacer reflexión en nuestras vidas, como creyentes, parando en el camino y considerarnos delante de Dios. Porque es bueno de vez en cuando, como creyentes, aprovechar estos cambios para parar, reflexionar y recapacitar sobre nuestras vidas y nuestro propósito delante de Dios. He traído la botella de mi hija del colegio. Cuando se entere me va a... Entonces, hace unos días una compañía de trabajo, por cierto, no del trabajo, inició este libro, un álbum digital. Sabéis, ¿no? Que ya se pueden hacer álbumes digitales. Sobre un precioso viaje que hizo ella a la India. Como sabe que hemos estado en la India, me dijo que lo pudiera ver, echar un vistazo, y la verdad que está muy bien. Lo podéis ver, lo voy a dejar por aquí, porque la dije que me tocaba compartir el domingo, así que tengo su autorización por la ley de privacidad, de protección de datos, para verlo.
Está muy interesante, son fotos de la India, no solo personales, de todo el entorno de India y Nepal. Lo dejo ahí. Me hizo recordar la segunda vez que estuvimos mi mujer y yo en la India, durante algo más de un mes, en el estado de Hyderabad, centro-sur de la India, donde emprendimos, gracias a Dios, por el privilegio que nos dio de empezar como familia, como padres de mi querido hijo mayor, Adán, que está aquí. Me hizo traer también a la memoria la experiencia dura y angustiosa de sentir, de palpar, de masticar, de vivir en primera mano la oposición tremenda del enemigo, la oposición de Satanás en diferentes circunstancias prácticas que nos acontecieron alrededor de todo el proceso en la India, desde la prohibición durante más de un año del gobernador de dicho estado, porque era principalmente musulmán, su prohibición a la salida de niños de la India hacia países cristianos, la lentitud por parte de la juez en la emisión de sentencias de adopción, etcétera, etcétera, más circunstancias, la salud de mi hijo, etcétera, y muchas más circunstancias que ocurrieron. Mi mujer y yo, estando allí, éramos conscientes de ello, de esa posición, no ingenuos ni ajenos a todo ello. Como dice en Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y seguro, muy seguro que cada uno de vosotros podéis dar testimonio, haber vivido experiencias en esta línea, seguro que sí, donde habéis podido palpar la oposición visible y descarada de Satanás en circunstancias de vuestras vidas. Pero en el mismo sentido, y con mayor énfasis, podemos dar gloria a Dios, porque de igual manera podemos ser conscientes de la presencia de Dios en nuestro entorno y en nosotros mismos. Me sirve de ilustración esta vivencia en la India para introducir el mensaje de hoy, porque quiero hablar de la presencia de Dios, ser conscientes de la presencia de Dios, y tiene como título la práctica de la presencia de Dios. Para ello me he basado en un artículo en la revista Edificación Cristiana, de divulgación cristiana, que algunos conocéis, un artículo que publicó Orlando, que es anciano de la Iglesia, Ofelia Nieto, y está basado también en el clásico libro escrito por el carmelita Nicolás Herman en el siglo XVII, titulado de igual manera, como el título de mi mensaje de hoy, La práctica de la presencia de Dios. Libro conocido posteriormente y autor conocido posteriormente como Hermano Lorenzo. Libro que merece la pena leer, haciéndolo evidentemente con el discernimiento con el cual se debe leer cualquier libro, y que os animo a leer porque está descargable gratuitamente en la red. Como decía, el énfasis de lo que quiero compartir tiene que ver en cuanto a la presencia de Dios, no solo el Dios que está ahí, sino también el Dios que está en mí, en cada uno de nosotros, que hemos nacido de nuevo. A modo de introducción voy a leer un pequeño párrafo del libro mencionado anteriormente, Hermano Lorenzo, que os comentaba, y dice: muchas personas, dice textualmente, buscan métodos para aprender a amar a Dios. Esperan llegar a Él por medio de diferentes prácticas, pero les es muy difícil mantenerse en la presencia de Dios debido a la cantidad de fórmulas que tienen para acercarse a Él. ¿No será más fácil y directo hacer todo por amor a Dios en las fábricas, los talleres, los hospitales, las escuelas, y mantener su presencia en nuestro corazón? La lectura de este libro, por parte mía, me ha servido para considerar cuán a menudo olvidamos que en todo momento y en todo lugar estamos constantemente en la presencia de Dios. Y llevar esto a un plano consciente y practicarlo en nuestras vidas puede ser algo transformador, sin duda, de nuestra cotidianidad.
de lo cotidiano en nuestras vidas. Lógicamente, evidentemente, todo esto tiene que ver mucho con la oración, ya que cuando hablamos de tiempo de oración, podríamos caer en un esquema demasiado simplista si lo limitamos a una actividad que hacemos en un tiempo específico del día. Pero no, la oración es eso y mucho más. Como dice Orlando en su artículo, cuando nos ponemos a orar, cuando me pongo a orar, soy yo, sin duda con la imprescindible ayuda divina, soy yo quien enciende el transmisor interior, percatándome así de la realidad de la presencia divina. Y el diálogo comienza. Como cuando encendemos la radio y se ponen en evidencia, sin duda, las ondas electromagnéticas que portan el sonido. Así es, ¿no, Víctor? Tú eres los telecos. Pero tú no eres consciente hasta que no sintonizas la radio, pero las ondas, sintonices la radio o no, estén ahí. O jóvenes, voy a ser más moderno, más millennial, como dicen. La música existe en la nube, la música existe en la red, y somos conscientes cuando conectamos nuestro dispositivo Smart para descargarla o escucharla en streaming. ¿Qué tal me ha quedado? Ha quedado joven, moderno. Pero la música está ahí. Hay que recordar que cuando oramos, lo que se mueve en el orden invisible se plasma posteriormente en el orden visible. Así lo vemos en varias citas bíblicas, a saber, las leo yo. Hechos 9:11. El Señor aquí le habla a Ananías para que se acerque a Pablo, como contestación a la oración del mismo Pablo, Saulo, en el periodo de conversión. Le dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Otro ejemplo, en Hechos 10:4, el ángel de Dios, el mismo ángel de Dios, le dice al centurión Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Lo que se mueve en el orden invisible se plasma posteriormente en el orden visible. Por eso hemos de percatarnos de que antes de mi disposición a orar a Dios, Él ya estaba ahí. Y tras el amén, al final de mi oración, Dios sigue ahí. Dios sigue ahí, Dios siempre está ahí, aquí, allí, a tu lado. Esto a veces nos es difícil de entender porque implica, desde nuestra comprensión limitada, ver con total naturalidad al Dios omnipresente. Y el peligro en estos casos está en que lo que no entendemos bien, muchas veces lo descartamos en la práctica. Pero aprendemos y entendemos por la Biblia que no solo es que Dios está ahí, como decía antes, sino que Dios puede estar en mí. Aunque pueda parecer, oído desde fuera por un no creyente, como algo muy pretencioso o como algo sin duda muy jactancioso, pero la realidad es que Dios puede estar en mí. Es necesario recordar que cuando una persona pone su confianza plena en Cristo, su persona y la obra a su favor en la cruz del Calvario, aceptándole como su Salvador, misteriosamente, en ese mismo momento ocurren tres cosas inmediatas. Primera cosa, Dios hace su morada en él, se hace presente en él. Leo yo, Juan 14, 22, 23. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él, con él. Segunda cosa inmediata que ocurre en la conversión. Pasamos a ser templo de Dios. 2 Corintios 6, 16. Hablando Pablo, enseñando a los corintios, les dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.
Tercera cosa inmediata que ocurre. En ese mismo momento, misteriosamente, somos sellados por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. De modo que Dios ya no solo está ahí en el exterior, sino en mí, si he creído. En cada uno de vosotros, si habéis creído. Y esto es algo que se debe recibir, hermanos, por la fe. Una presencia que se experimenta día a día y que va generando en nosotros un carácter que se va pareciendo cada vez más a Jesús. Y sin duda esta es la esencia de la vida cristiana. Una relación con Dios restaurada. Hay varios aspectos, podemos llamarlos métodos, como dice Nicolás, el autor carmelita del libro que he referenciado antes, al principio. Hay varias consideraciones respecto a lo que nos ayuda a vivir de manera práctica la presencia de Dios en nuestras vidas. He resaltado tan solo 3 consideraciones de las muchas que hay de manera breve por amor al tiempo, sobre todo por amor a los niños y profesores que están abajo. En primera consideración, voy a poner de ejemplo 3, de lo que significa, como comentaba, vivir de manera práctica la presencia de Dios en nuestras vidas. Primera consideración es diálogo continuo con Dios. La práctica de la presencia de Dios en nuestras vidas se trata de una actitud de diálogo constante con Dios. Deberíamos afirmar nuestra vida en la realidad de la presencia de Dios, conversando continuamente con Él. Cuando estábamos viviendo en Brasil, un día por la mañana, le llamó por el celular a mi mujer Ana, una de las pastores de la iglesia, a Mari, que era la mujer del pastor, pastora ella también, en la iglesia en la que nos congregábamos, y le llamó para decirle: mira, estoy parada en medio de la autopista, en el arcén, porque hablando con Dios me ha venido a la memoria un tema de oración contigo y quiero que ahora, en este momento, juntas oremos. Y oraron ahí por el teléfono, la una en la autopista, en el arcén, y mi mujer en casa. Esto solo fluye así, de manera espontánea, natural y práctica, fruto de un diálogo continuo con Dios que nos hace sintonizar con Él. Podemos acostumbrarnos a conversar continuamente con Dios con libertad y simplicidad. Para dirigirnos a Él en cada momento, solo necesitamos reconocer íntimamente que Dios está presente con nosotros. Me pregunto si esto evidentemente le puede hacer parecer agobiante a más de uno. Sin embargo, es importante resaltar que el ser humano, que estamos siempre en un diálogo, aunque estemos a veces callados. Si piensas un momento en el que estés solo, te percatarás que casi siempre con nuestros pensamientos estamos dialogando con personas a las que conocemos o interactuando en una escena imaginada donde hay otras personas. Por lo tanto, nuestro interlocutor por excelencia es Dios. Segunda consideración, sintonía con su propósito. La práctica de la presencia de Dios en nuestras vidas implica, como decía al principio también, esforzarse en parar y reflexionar cada cierto tiempo si las actividades de cualquier índole que sean en las que estamos metidos están en sintonía o no con el propósito divino de Dios para nuestras vidas. De cualquier índole, insisto. Y nuestra sintonización con el propósito de Dios no depende tanto de un cambio de actividades, sino de hacer para la gloria de Dios todo aquello que comúnmente hacemos para nosotros mismos. Hacer las cosas más comunes sin tratar de agradar a los hombres,
sino puramente por amor a Dios. No debemos cansarnos de hacer las cosas pequeñas por amor a Dios, porque Dios no toma en cuenta lo grande, lo visible, lo protagonista y lo relevante de nuestra obra, sino el amor con que la hacemos. ¿Por qué es importante enfatizar esto? De la necesidad de sintonizar nuestra actividad con el propósito de Dios. Porque nuestra libertad, a la que estamos llamados como creyentes, se resume muy bien de nuevo en la cita que mencionó Matt el pasado domingo de John Piper. La verdadera libertad, y decía, la verdadera libertad no es solo tener la oportunidad y capacidad de hacer lo que deseas hacer, sino que es la oportunidad, capacidad y deseo de hacer lo que te hará feliz de verdad en 1000 años. Una sintonización constante con el Dios de quien soy yo, de quien eres tú y a quien sirvo, como dijera Pablo en Hechos 27:23. Una tercera consideración que tiene que ver sintonía de toda nuestra vida. La práctica de la presencia de Dios en nuestras vidas implica entregarnos a Él tanto en las cosas temporales de esta vida como en las cosas espirituales. Darnos cuenta que toda nuestra vida, que absolutamente toda nuestra vida, ha de estar en el altar. Sea que estemos en el púlpito, en la cocina, en el taller, en la construcción, en la oficina, etc. Toda nuestra vida le pertenece a Dios y toda nuestra vida le pertenece al Señor y todo ha de hacerse para su gloria. Mira, los creyentes no somos hombres, los creyentes no somos hombres bipolares, entendiendo en el buen sentido, perdón que perdió, en el buen sentido de uso de este término. No tenemos una vida, o no deberíamos tener una vida dicotómica, es decir, cuando estoy en la iglesia o en alguna actividad de la iglesia, me pongo el gorro de cristiano, y cuando estoy en mi empresa, o en mi casa, con mis vecinos, me pongo el gorro, en mi caso, de ingeniero. No, soy el mismo, con mis valores, mi testimonio y mi hacer diario. No podemos generar una ruptura desde el punto de vista de vivencia individual entre una vida fuera de la iglesia y otra vida dentro de la iglesia, como si de dos mundos diferentes se trataran. No nos hacen más cristianos o mejores cristianos pasar mayor o menor tiempo, entenderme esto por favor, en lo que consideramos entre comillas actividades cristianas, la iglesia, etc. Sino que tiene que haber una continuidad natural en todos los aspectos de nuestra vida, dentro y fuera de la iglesia. Porque toda nuestra vida le pertenece al Señor y todo ha de hacerse por su gloria. Voy a terminar, a modo de conclusión, con la lectura de un salmo, el Salmo 139. ¿Me podéis acompañar en este sí, por favor? Salmo 39, donde el salmista refleja 1:3-9. Refleja lo maravillado que está por la omnipresencia y omnisciencia de Dios. Y como creyentes, como hemos visto en esta mañana, estamos también, sin duda, maravillados por la presencia misteriosa del Dios mismo en nuestras vidas. El Dios que no solo está ahí, sino que está en mí. Leo: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento
es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el sol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Amén.